La importancia de tener una enfermera en las unidades de falla cardíaca. Sin embargo, durante esta jornada pues hemos tenido la oportunidad de ver qué tan importantes somos dentro de estas unidades, sabiendo que la insuficiencia cardíaca pues constituye una patología de gran impacto y tiene una alta incidencia a nivel mundial, lo que convierte a las unidades de falla cardíaca y a la enfermera como un líder en ellos. Es importante que podamos ver las posibles vías de ingreso de los pacientes de insuficiencia cardíaca. Si vemos, pues tenemos varios escenarios clínicos por donde los pacientes pueden ingresar. Vemos principalmente 4 ingresos, que es por los servicios de urgencias, servicios de hospitalización, consulta externa y los pacientes que están siendo vistos por atención primaria. Por cualquiera de estos 4 escenarios, vemos que las unidades multidisciplinarias incluyen una enfermera, donde tenemos herramientas y objetivos a plantearnos durante todos estos procesos se hace captura de los posibles pacientes nuevos que tienen esta patología cardiovascular. Es así como los equipos multidisciplinarios confluyen pues, muchos profesionales de la salud, pero pues lo que hay que recalcar es que la enfermera y el cardiólogo de insuficiencia cardíaca con el debido entrenamiento pues pueden ser líderes de estas unidades, ya que se necesita un grupo multidisciplinario que proporcione control estrecho de los pacientes y den un tratamiento integral. Aquí vemos cómo el paciente puede ir y venir de diferentes grupos de apoyo para que el paciente, lo que buscamos es que tenga un escenario clínico favorable, que podamos ser facilitadores del proceso e integrarnos con los otros grupos. Y es ahí donde nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el rol del enfermero en las unidades de insuficiencia cardíaca? Tenemos 4 roles grandes que agrupan pues, muchos objetivos alrededor de los pacientes, donde el primero lo podemos ver como esencia de la enfermería, el asistencial o el cuidado propiamente dicho de la enfermera, donde vamos a hacernos objetivos en pro de preservar la dignidad del individuo que estamos tratando, la vida y la salud, por medio de los planes de cuidado, los cuales tenemos que trazar objetivos a corto, mediano y largo plazo, de manera que podamos prevenir, controlar o mejorar el estado de salud. Tenemos un rol administrativo gerencial y somos gestores de atención segura, oportuna y continua, donde la enfermera es capaz de organizar, supervisar, evaluar y promover los planes que se planteó durante su ruta de asistencia. Y aquí podemos también recalcar el rol investigativo. Gracias a muchas de nosotras tenemos la oportunidad de ver cómo experiencias exitosas de otras colegas han contribuido en materia de autocuidado, donde ellas han estudiado problemas relacionados con la adherencia a los tratamientos, y llamemos tratamientos no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino no farmacológico, y diferentes estrategias que nos han dado la oportunidad de intervenir a estos pacientes. Hay un rol también que ejercemos no solamente con el individuo o el cuidador, sino a través del colegaje entre nosotras mismas, y es poder adquirir competencias de liderazgo, considerando la educación como una oportunidad de mejorar los conocimientos y los comportamientos tanto del grupo como de los pacientes que estamos tratando, siendo esto un factor clave. Y es así como la comunicación fluida que puede mantener la enfermera con el grupo médico hace que su conocimiento se lleve de manera real dentro del grupo y podamos participar de manera adecuada y pertinente dentro de las juntas multidisciplinarias. En estas juntas podemos intervenir, podemos dar los aportes dentro del punto de vista de enfermería para que estos pacientes sean objeto de ir a cualquiera de los grupos de intervención de las unidades de falla cardíaca. Como lo hemos visto durante esta jornada, muchos pacientes pueden ir a programa de trasplante en los sitios donde se tiene unidades de trasplante. Muchos de estos pacientes también tienen seguimiento por el grupo de enfermería cuando tienen dispositivos de electrofisiología, donde ella puede hacer intervención de manera precoz y evitar las descompensaciones. Pacientes que son incluidos en los grupos de intervención de válvulas, donde se tiene grupo de MitraClip o grupo de TAVI,
pacientes con angina refractaria, también algunos de los grupos tenemos contrapulsación externa aumentada y la enfermera pues hace seguimiento a síntomas, pacientes elegibles a participar o ser incluidos en los programas de hospital día, algunos de ellos para cuidado paliativo, y en los centros donde se tiene dispositivos de asistencia ventricular, la paciente es un eje primordial para el seguimiento de estos pacientes y la educación para prevenir posibles recaídas. Pero ¿cuáles son los objetivos grandes que se debe cumplir en la unidad de una unidad de insuficiencia cardíaca? Pues los vamos a resumir en tres grandes grupos, y es hacia el pronóstico mismo, hacia la morbilidad y la prevención, donde buscamos aliviar los signos y síntomas del paciente, de alguna manera detener o retardar la enfermedad mediante la rehabilitación del paciente hacia la sociedad, minimizar el sufrimiento mismo que puede producir la enfermedad tanto para el paciente como para el cuidador, adaptando al mismo paciente a su nueva condición de salud, contribuir o prevenir de alguna manera las recidivas de la enfermedad y con esto las rehospitalizaciones, los costos en salud de alguna manera reducir estas, fomentar y promover los hábitos de salud, y todo esto en cualquiera de estos tres escenarios. Es así como el entrenamiento que tiene la enfermera puede intervenir en cualquiera de los estados clínicos y hemodinámicos del paciente, donde los estadios están pues ya conocidos por nosotros, donde el paciente puede ir y venir de los estadios A, B, C o D, pero muchos de estos pacientes pues necesitamos una intervención directa de enfermería y del grupo médico, siendo la enfermera pues un puente de comunicación entre el médico, el paciente y la familia, previniendo o detectando cualquier tipo de hospitalización o ubicarlo en cualquiera de estos escenarios y hacer una intervención directa. Pero ¿cómo planear el cuidado en cualquiera de estos escenarios, en cualquiera de estos estadios? Primero, pues la enfermera tiene que tener pues la claridad de cuál es la etiología que llevó a su paciente para poder así direccionar el manejo propiamente dicho, saber cuál es establecer pues cuál es la severidad y la clase funcional del paciente, determinar cuál es el factor precipitante que puede llevar al paciente a tener rehospitalizaciones, no solamente desde el punto de vista de signos y síntomas, sino aspectos sociales o la educación del paciente o del cuidador primario. Y asimismo poder hacer una intervención directa, tanto farmacológica como no farmacológica. Y también pues la enfermera puede hacer una fase de evaluación durante todo este proceso, donde busca determinar cuál es la condición del paciente desde el punto de vista cognitivo, de educación, cuál es su nivel social, a nivel psicológico, si tiene alguna afectación, si su apoyo familiar, su apoyo social es adecuado, y si alguno de ellos tiene una relevancia tal que pueda llevar a que el paciente se esté rehospitalizando y esté acudiendo de manera más temprana a los servicios de urgencias o una atención directa con consulta de enfermería o las consultas de insuficiencia cardíaca. Y es por esto que somos capaces de diseñar e implementar protocolos de atención, donde los tres pilares va a ser la educación, la adherencia y el autocuidado. Esos son los tres grandes pilares que debemos tener presentes como enfermera para beneficiar el autocuidado del paciente, tanto en el ámbito hospitalario o en el ámbito ambulatorio, para que el paciente tenga la mayor calidad de vida y menos recidivas de la enfermedad. ¿Qué vamos a educar? Porque un aspecto importante, como lo decíamos en un inicio, es la educación que se le brinde tanto al paciente como al cuidador primario. Y vamos a repartirlo en cuatro grandes tópicos de enseñanza. Y es primero, enseñar sobre la enfermedad. El paciente debe saber qué es la insuficiencia cardíaca, por qué la presenta y cómo reconocer los signos y síntomas que lo pueden llevar a una descompensación temprana. Durante la hospitalización, pues la intervención intrahospitalaria es importante porque de manera temprana podemos ir planeando el alta cuando en lo que llamamos la transición al cuidado entre la hospitalización y el nivel ambulatorio. Podemos ir reforzando aspectos como los signos y síntomas que pueden llevar a que ese paciente se esté rehospitalizando. En el tratamiento, que el paciente sepa reconocer
por qué recibe los medicamentos que está tomando, porque de la manera en que él pueda reconocer para qué es cada medicamento, podemos evitar cualquier tipo de recaída por inadherencia a los tratamientos que se le han dado. Y en el autocuidado, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, está reforzando las medidas de autocuidado. Cuánta cantidad de líquido, cómo hacer las medidas de líquido que debe tomar durante las 24 horas, qué comer, qué no comer, y saber y hablar en un lenguaje que el paciente lo pueda entender de manera adecuada, y lo más importante, que el paciente sea capaz de tomar decisiones. Y tomar decisiones es saber en qué momento llamar, en qué momento acudir o pedir ayuda, y no esperar a que el paciente llegue a un estado tal que desencadene en hospitalizaciones tempranas que se pudieron haber prevenido pues haciendo un seguimiento con autocuidado. Por eso es que identificar signos de descompensación, problemas de educación, monitorización terapéutica, actuando la enfermera como coordinadora y gestora de estos programas, pues hace que ella pueda hacer un vínculo o un filtro entre el paciente y el equipo médico. Y es ahí que el seguimiento telefónico pues nos demuestra una reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca del 25%, solamente con el ejercicio de realizar una llamada telefónica, sobre todo a los pacientes que consideramos de alto riesgo. Y alto riesgo son los pacientes que tuvieron un egreso hospitalario reciente, pacientes que se encuentran en hospital día, pacientes a los cuales se les ha hecho titulación de medicamentos y los pacientes que se encuentran en trasplante cardíaco o bien son trasplantados o se encuentran en lista de espera para ser trasplantados. Algunos centros tenemos la consulta de enfermería donde pues el abordaje multidisciplinario y la identificación de los factores de riesgo pues se hace muchísimo más fácil poderlo realizar y tener un reingreso hospitalario menor bajo este modelo. Entonces, en estas consultas podemos hacer una reevaluación continua de las necesidades del paciente y si las propuestas o los objetivos que nos planteamos desde un inicio se están logrando y vemos si el paciente tiene mejoría de los signos y síntomas, si eso hace que él tenga una mejor calidad de vida y esto lo podemos hacer en la consulta de enfermería. Es por ello que en muchos de los centros tenemos ayudas didácticas y son las cartillas donde al paciente se le puede mostrar cuáles son los signos precoces de detección de una insuficiencia cardíaca o una recaída. Algunos utilizan tablas para hacer medición de líquidos, otros tienen instructivos para poder tener claro cuáles son los medicamentos, la dosis y la cantidad que debe tomar durante el día, y lo otro, se reúnen grupos tanto de cuidadores como de pacientes para hacer actividades educativas donde el paciente pues es el eje de todo este proceso. Pero pues no todo es bueno, a pesar de que hagamos un plan de cuidado y tengamos pues todas las herramientas para poder tener un mejor cuidado de la salud, pues hay factores que impiden que el paciente pues tenga un cumplimiento de una constancia y con esto pues mejore su calidad de vida. Entonces tenemos que evaluar cualquiera de estos factores que lleven a que el paciente tenga una baja adherencia y sobre todo un aspecto y es que lo motiva a estar mejor, porque tenemos que mirar si el paciente tiene una motivación de mejoría, si tiene un apoyo dentro de su círculo familiar que motive a estar mejor, o si el paciente, a pesar de que entienda toda la educación que se le está dando, transgrede estas mismas instrucciones, seguramente porque tiene un estado que no lo está motivando. Tanto ayer, pues en las revisiones que se han hecho, como la visita que se hizo ayer a la fundación, vimos la importancia de la educación y la transición al cuidado ambulatorio de hospitalización a la salida a casa. Siendo esto pues un factor importante para las rehospitalizaciones tempranas. En la medida que el paciente tenga un buen plan de salida, vamos a tener menores recaídas, el paciente va a ser un buen respondedor, el cuidador va a ser capaz de manera precoz detectar cualquier cambio en el estado de salud o el estado clínico, y por eso, y lo se ha repetido en las charlas anteriores, es que el paciente una vez salga se debe asegurar una primera cita
con el grupo de insuficiencia cardíaca alrededor de los 7 y 10 días, sobre todo para los pacientes de alto riesgo, y llamamos de alto riesgo los pacientes de mayor edad, los pacientes que tienen dificultades para poder seguir las indicaciones que se le han dado y que tienen o que ya se ha detectado que ha tenido faltas en la continuidad de la toma de la medicación, bien sea por él mismo o porque la entidad de salud muchas veces contribuye a que estos pacientes no tengan una continuidad en el manejo. Los hospitales de día, pues es un elemento primordial dentro de la estructura misma de los programas de insuficiencia cardíaca. Podemos con ellos pues tener un mayor control de los pacientes de alto riesgo, y es así que los hospitales de día pues se vuelve un sistema organizado de cuidado especializado en insuficiencia cardíaca, teniendo una evidencia clase 1, nivel de evidencia A, y en mortalidad pues vemos una clase 2A, nivel de evidencia B, siendo pues estructuras de manejo de agudización precoz o manejo de agudización según las necesidades del paciente, sin la necesidad de que abandone su entorno familiar. Veíamos el día de ayer que el paciente puede ingresar en las horas de la mañana y tener egreso a su casa en las horas de la tarde, más o menos estando unas 6 horas en el servicio hospital día, lo que hace que el paciente pues sea un poco más independiente y pueda manejar la enfermedad de manera más correcta. Y es así como los hospitales de día de alguna manera dan manejo paliativo a los pacientes. Algunos pacientes que están en lista de espera para trasplante, pues también podemos tener un mayor control de ellos para que en el momento que sean llevados a trasplante pues tengan la mejor condición para una cirugía de alto riesgo. Podemos ajustar y optimizar el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, de manera que estemos reforzando cualquier tipo de educación que necesite el paciente para evitar recaídas. La administración de diuréticos, déficit de hierro o anemia, y el manejo de inotropía de manera intermitente alrededor de cada 15 días se puede programar cada paciente. Los hospitales de día pues identifican precozmente las descompensaciones de los pacientes, y a su vez pues los ingresos a urgencias o ingresos de hospitalizaciones también se disminuyen de manera ostensible. La educación pues la podemos reforzar constantemente mientras el paciente está en ese lapso de 6 horas. Se puede ir reforzando tanto de parte del grupo de enfermería como de nutricionista. Algunos tenemos grupos de psicología que pueden intervenir al paciente. Podemos también revisar de manera más adecuada si la titulación de medicamentos que se hizo de manera ambulatoria el paciente la está llevando a cabalidad, y algunos pacientes o algunas unidades de hospital día tienen la posibilidad de ultrafiltrado para los pacientes que tienen resistencia a la terapia con diuréticos. También el programa paliativos pues es una vinculación que se tiene al programa de insuficiencia cardíaca para estos pacientes, ya que pues la etapa final de la enfermedad pues es bastante sintomática. Entonces se debe considerar esta opción como una alternativa para algunos de los pacientes, planificando con el paciente y la familia pues la manera de sobrellevar la enfermedad misma, teniendo directrices adecuadas y con apoyo, si es necesario, de los comités de ética institucionales para tomar decisiones de final de vida. Tanto en esta charla como lo que hemos visto en las charlas anteriores, pues vemos que la enfermería pues está bastante soportada, no solamente desde la evidencia en cada uno de los centros de manera individual, sino que se puede evidenciar que el talento, la preparación tanto científica como humana de la enfermera pues permite que estos programas se puedan desarrollar, ayudar y suplir las necesidades tanto de un grupo multidisciplinario como del paciente mismo, vinculando al entorno familiar y a la comunidad. Y esto nos demuestra pues que la enfermera tiene no solo desde el punto de vista de apoyo de un grupo multidisciplinario resultados, sino que estos los podemos ver dentro de los múltiples escritos que se han realizado no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, donde podemos ver que la mortalidad
se reducen en un 25%, los ingresos hospitalarios, sea bien por urgencias o para unidades de cuidado intermedios o unidades de cuidado intensivo, se reducen en un 26%, y los ingresos por cualquier otra causa, no necesariamente por insuficiencia cardíaca, disminuyen en un 19% cuando hay intervención de enfermería. Y es así que nos podemos replantear y volver a hacer la pregunta, ¿se justifica tener enfermeras dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca? Como conclusión, creo que pues ya durante la charla y durante esta jornada hemos visto que la respuesta es sí. Muchas gracias.